Bienvenidos a este canal de YouTube. Hoy día vamos a hablar sobre cómo lidiar con el estrés de la vida moderna. Para eso tengo un invitado muy especial, Pablo Hernández, y les habla también Betania Cohen, psicóloga, fundadora de la Academia Emocional y del método hipnótico ERA. Pablo, por favor, te pido que te presentes tú mismo para que nos cuentes a qué te dedicas. Bueno, yo te conozco ya hace tiempo, pero por favor, en tus palabras, cuéntanos, ¿quién Sí, claro. eres? Bueno, Una primero pregunta. ¿quién soy? Sí, una pregunta Primero compleja. soy, luego existo. No, bueno, como tú dijiste, me llamo Pablo Hernández, soy kinesiólogo de profesión. Además de eso, bueno, me fui especializando, abriendo un poquito más la mirada en mi trabajo, digamos, para estudiar después osteopatía durante 6 años. Es una carrera un poco que abre el abanico de la mirada en realidad del ser humano y su salud. Y después estudié psiconeuroinmunología, posturología, me puse a estudiar realmente porque me empecé a dar cuenta de que con la base de la formación tradicional no me alcanzaba a mí para entender cómo resolver o ayudar a resolver a las personas las cosas que me consultaban. Pues Ujú, entonces, al final uno se transforma en un adicto al estudio, al conocimiento, a la integración de sistemas y en eso, a eso me dedico ahora, es un poco digo yo que soy, soy una especie de agente de salud, me ujú. autodenomino yo, un agente, una persona que va independiente de por qué motivo consulte la persona. Vamos a ir a buscar la causa desde más lejos primero para después ir alejándose. Eso es gracias a las formaciones que he tenido y a las experiencias también, por Ujú. supuesto, de vida laboral, de vida personal. Entonces, claro, ese sería yo, digamos, el yo, Pablo, osteópata, digamos. Claro, ese rol en tu vida. Ese sería mi rol ahí, Agente de salud, me gustó un mucho agente de salud. esa definición, está muy lindo. Y bueno, y buscando soluciones también para tus consultantes de esta forma bien holística, ¿cierto? De tener una mirada global. Bueno, Ujú, por esto y por muchas razones, nosotros ya con Pablo llevamos varios años trabajando en conjunto. Él es un invitado de nuestra Academia Emocional, uno de los 3 profesionales invitados. En la Academia Emocional tenemos un paso a paso para aprender esta gestión de emociones, además de ser un espacio grupal donde ensayamos conversaciones emocionales, a veces complejas, en un espacio íntimo. Y ese paso a paso vendría a ser, primer paso es gestionar el estrés, porque sabemos, y tú ahí también, Pablo, me complementa o me corriges después, que yo puse este como un primer paso porque si estamos con estrés, la corteza prefrontal del sistema nervioso, que está a cargo de la conciencia, está bloqueada, no podemos reflexionar, no podemos ver soluciones, pensándolo desde el lado de las emociones, ¿no? ujú, Y luego de eso viene la gestión ya más de la emoción en sí, que es aceptar la emoción, el segundo paso. El tercero es sacarla del cuerpo, liberarla de alguna forma. El cuarto paso vendría a ser generar un plan de acción a partir de este motor emocional. Y el quinto paso es poder comunicarlo de manera asertiva. Entonces, tú eres parte de nuestro primer paso del eslabón de esta aventura emocional. Y bueno, contigo he aprendido mucho respecto de los distintos tipos de estrés. Desde tu perspectiva, yo ya te di un poquito de mi visión de por qué es importante ujú. bajar el estrés, pero desde tu perspectiva, ¿por qué este punto sería tan importante? Y de paso también cuéntanos un poco cuáles son los distintos tipos de estrés. Bueno, como tú bien describías y cómo está estructurado el programa, me parece, está conformado de manera muy inteligente y básicamente es porque el estrés para el ser humano siempre ha sido un amigo antiguo, digamos, ha estado desde las antípodas de nuestra existencia, incluso traspasemos carencias climáticas, alimenticias, de hidratación, de depredadores, etcétera. O sea que lo primero que me gusta a mí hablar siempre cuando hablamos de estrés es que el estrés no es necesariamente algo malo.
a lo que nosotros tengamos que hacerle el quite o evitar, sino que tenemos que entender cuáles tipos de estrés son los que más nos benefician y cuáles son los que nos enferman. Y eso tiene que ver con una mirada evolutiva, porque cuando nosotros nos acercamos a lo básico, a la base de nuestra especie, a un escenario similar a lo que nosotros desarrollamos hace 35.000 años o más, generalmente el cuerpo humano tiende a gestionar mejor estos estreses porque lo conoce y conoce las vías metabólicas y neurológicas para resolverlas porque son conocidas hace mucho tiempo y eso hace que nosotros podamos mejorarla para la próxima vez por la cual estemos expuestos a ese Ujú. tipo de estrés. Entonces, cuando hablo de estrés, siempre me gusta contextualizarlo y ser justo también con el estrés, porque en general en nuestros tiempos el estrés es considerado 11 de 10 veces como algo malo, Claro. y no necesariamente es así. Ujú. Y con respecto a cómo influye el estrés acá, es que cuando nosotros estamos en un estado de alerta, digamos, neurofisiológicamente hablando, cuando nuestro cerebro interpreta que hay que defenderse, arrancar, pelear o quedarme en freeze, quieto o lisianamente defecarme porque perdí contra mi depredador, todas esas respuestas son fisiológicas de nuestro cuerpo, se activan una serie de respuestas que son para la supervivencia y se apagan otras. Se apagan las que necesitan paz, como por ejemplo para ir al baño, Ujú. hacer caca o orinar, Ujú. para conciliar el sueño y tener un sueño reparador. Eso necesita paz. Si es que estoy en alerta, eso no se va a lograr de manera satisfactoria o al menos no de manera reparadora como se espera, ¿no es cierto? Independiente de las horas que nosotros le metamos al sueño, que se Ujú. habla mucho de las horas, pero poco de la calidad. Claro. La reparación de lesiones también. La reparación del organismo se produce en paz. Cuando no estamos en paz, cuando está seteado el sistema para defenderse, entonces lo que vamos a hacer es obviar quizás esas funciones que nos sirven para estar más preparados para el siguiente día con el afán de sobrevivir. Y esto independiente de que tengamos o no un depredador en sí, un león o una tribu que me quiere matar eventualmente. Eso prácticamente nuestra especie, salvo algunas excepciones, ya no existe. Pero el cerebro sigue funcionando desde el punto de vista primitivo así. Entonces, cuando yo tengo una emoción mal gestionada como el miedo y no la puedo gestionar bien, valga la redundancia, no la puedo comunicar y esto está permanentemente ahí, entonces el sistema va a interpretar que no puedo dormir bien, que no puedo ir al baño bien, que no puedo reparar bien y no puedo hacer todas las funciones y me voy a gastar un montón de recursos. Además, voy a interpretar que estoy en vacas flacas y en vacas flacas tendemos a almacenar recursos. Eso tiene Ujú. mucho que ver con el sobrepeso o más bien con la composición corporal asociada a la grasa o al porcentaje de grasa, para no hablar del peso. Tener una mala gestión desde el punto de vista fisiológico, neurofisiológico, evolutivo y primitivo es la principal causa desde mi punto de vista de las enfermedades modernas que hoy en día gobiernan la salud del mundo, digamos. O sea, el estrés estaría ahí como a la base de muchos de los malestares de las enfermedades actuales del mundo y bueno, y también llevándolo a la academia de la mala gestión emocional, ¿no? Claro, porque imagínate si yo estoy con una función o como la alarma prendida de que tengo que arrancar, es muy difícil realmente tener la capacidad o el tiempo suficiente para gestionar una emoción Sí. compleja como son las emociones modernas. Quizás las Ujú. emociones más primitivas sean como salgan un poco más rápido, Ujú. pero las personas o nosotros mismos, para no hablar como si nosotros no fuéramos parte de esto, estamos expuestos a estrés moderno y de emociones o de mezcla de emociones todo el tiempo y por eso, y si es que no somos capaces de bajar la guardia, nos cuesta más Sí. entrar en razón, concientizarlo y tomar decisiones. Claro, pienso en las conversaciones, ¿no? Que sería el último paso de la academia, el comunicar lo que me está pasando. Qué distinto es
cuando lo hago desde un estado de estrés versus cuando lo hago en paz, como decías tú, ¿no? Con un sistema Mm. nervioso ya relajado, con el tema más digerido. Sí, pues y ahí en ese aspecto, nosotros cuando hablamos de estrés, y yo por lo menos cuando hablo con mis consultantes de estrés, cuando ellos mismos me dicen, oye Pablo, es que yo creo que esto que me Ujú. pasa a mí es porque estoy estresado, y yo digo, bueno, ¿a qué le llamas tú Claro, estrés? La veamos. mayoría de Ujú, la gente considera que un estrés es algo o es una mala gestión emocional, o ujú, un trauma, o un duelo, o ujú. conflictos con el trabajo, con la familia, las Claro. relaciones interpersonales, cosas que son más de la emoción y Ujú, quizás sea, no siempre, pero quizás más fácil identificar que estoy estresado por ese motivo, a identificar que además mi estrés está potenciado porque mi intestino, por ejemplo, ujú, funciona inflamado. Eso ujú. el cerebro no lo computa como estrés, digamos, pero Claro. sí el sistema está avisándole al cerebro, oye, acá hay un problema inmunológico, entonces hay que ir a pelear esto, pero tu cerebro no lo entiende porque probablemente está en otra función, o Ujú, no sé, estoy mal hidratado, estoy mal hidratada, estoy teniendo infecciones urinarias, estoy con la regla, en el caso de las mujeres, con la menstruación o el ciclo menstrual, con muchos síntomas, etcétera. Todo eso confluye en un estrés que es más bien silencioso, pero eso no ujú, quiere decir que no aporte ujú. en la gestión del estrés global. Hablamos nosotros en los cursos que hago sobre estrés, sobre hidratación y qué sé yo, las Sí, cosas que de estoy todas maneras. haciendo, sobre los tipos de estrés que tú me preguntabas. O sea, que hay un Ujú, estrés emocional, sí. un estrés químico que tiene que ver sobre todo con los ejes hormonales o neuroendocrinos, digamos el cortisol o el eje del estrés, el eje del aparato sexual, el eje de la tiroides, Ujú, el eje de la hormona del crecimiento y una serie de cosas que ocurren de manera interna a nivel hormonal. ujú, Eso sería estrés químico, además de lo que tiene que ver con el intestino y la alimentación, el riñón y la hidratación, eh, y el sueño, diría yo, que también podría ser algo que afecta desde el punto de vista químico. Entonces tenemos estrés emocional y estrés químico. Y hay ujú, otro estrés que se llama estrés físico, que uno lo ujú. podría asociar quizás a una sobrecarga física, que Ah, puede sí, ser, eso es muy interesante. Ujú, pero realmente nuestro cuerpo se estresa más cuando estoy quieto, ¿ya? O sea que el hecho de estar, como por ejemplo en Chile, yo diría que esto es homologable a Latinoamérica y quizás al mundo. El, el promedio de horas que una persona hoy en día pasa sentado son entre 8 y 10. un Y montón. eso, y eso genera estrés físico. El sedentarismo extremo hace que se activen alarmas inflamatorias, que perdamos músculo, que perdamos hueso, que perdamos flexibilidad, y eso es computado para el cerebro como una noxa, como Claro. un daño, como algo, por lo tanto, por lo cual tenemos que defendernos. Además, nos señaliza fragilidad. Ujú, Entonces, si es que toda esa información está llegando al cerebro, obviamente se va a sentir con la obligación de defender algo. ujú, Entonces, el estrés emocional, estrés químico, estrés físico, ujú, y el cuarto es estrés que diría yo que el problema es que no esté, o sea que sería deseable que sí exista en esta ujú, acumulación de estrés, es el estrés evolutivo, o sea, ujú, estar cerca de situaciones que evolutivamente han sido difíciles para nuestra especie, pero que hemos sabido ir resolviéndolas, como ujú, es el hambre, o sea, presencia de hambre para luego ir a comer hasta saciarme para que se cierre el circuito, presencia de sed para ir a hidratarme con agua y minerales hasta que se cierre el circuito, estar de vez en cuando preparado o sometido al frío, poder termorregular, ocupar bien mi tiroides, estar preparado para el calor y poder termorregular de buena manera, tener mis pies flexibles para tener contacto directo con la tierra, ujú. esto que se habla mucho del grounding ahora, que Sí. está muy en boga, estar en contacto con la naturaleza, estar en movimiento, todos estos desafíos con los cuales nosotros nos hemos ido arrancando en la era moderna, como que Claro. ya no queremos sentir hambre, ni sed, ni frío, ni calor, ni nada, ni movernos, ni
ir a buscar comida, nada, estamos en un confort evolutivo Una absoluto. comodidad, entre comillas, de la vida Es un moderna. confort evolutivo Sí, que es, o sea, que realmente es absoluto. sí. Y eso, Y cada vez paradójicamente, peor, pues ahora hasta con la aplicación ni siquiera voy a comprar, me la traen no, a pero la si ahora hay casa. una pastilla, ahora, Betania, hay una pastilla que están investigando para suplir el ejercicio físico. Imagínate. Entonces, eso puede ser como, pero estamos cómodos, ¿no es cierto? ¿Por qué eso me va a estresar? Pucha, lamentablemente y paradójicamente genera un montón de estrés. Entonces, en la medida que exista este nivel de estrés controlado e intermitente y hay una resolución adecuada al estrés, se va a generar un pic de estrés y una bajada importante del estrés y eso genera una Ujú, reparación, resiliencia, ujú. aprendizaje. Entonces, yo me puedo beneficiar del estrés. Y Sí. cuando está ese estrés metido, yo puedo competir con los otros tipos de estrés más Ujú, modernos. Entonces, esto al final yo lo explico como la teoría del vaso, que tengo un recipiente sí. para ir llenando o metiendo estos tipos de estrés. Y en la medida que tenga mucho estrés emocional, químico y físico, y poco estrés evolutivo, voy a tener mi vaso a tope, entonces bastará que mi jefe me diga, oye, Pablo, bueno, ya no tengo jefe, pero si tuviera, si tuviera jefe, Yo mismo me digo. yo mismo me digo, oye, mira, tenéis que ver 4 pacientes más. Y si no tengo esa tolerancia, no tengo esa línea de crédito, me voy a rebalsar y probablemente voy a tener síntomas asociados, Ujú, como una somatización del estrés. ujú, En cambio, si es que ese vaso está bien gestionado, no tan lleno, probablemente el mismo estrés me va a molestar igual, pero no me va a generar sintomatología, como la presencia de estrés evolutivo va a ir a emulsionar este estrés moderno del cual hablamos. O sea, comer sin hambre, alimentos hiperprocesados, tomar ujú, café cuando estoy necesitando agua realmente o ujú. mate en vez de agua y no gestionar bien las emociones va a ir a darme una tolerancia frente al estrés moderno mucho peor que si es que Claro. estoy con estos estreses un poquito mejor regulados. Ujú. Claro, yo te escucho y en mi mente vienen imágenes como de interconexión, ¿no? Como si todo esto está relacionado con un ida y vuelta. Te cuento una experiencia que creo que me pasó la semana pasada. Ujú, Cuando yo me frustro o me afectan las cosas, que además estoy en la época del puerperio, con las hormonas para todos lados, soy sensible y muy sensible, ¿verdad? Yo tiendo ajá, como a apagarme, ¿no? Como a hacerme bolita. Me quiero hacer bolita y ujú, no quiero hacer nada más en mi vida. ujú, Y también tengo una enfermedad inflamatoria que es el linfoedema. Entonces, es como que me voy quedando, me voy quedando, me voy quedando. Como he aprendido muchas de estas cosas, algunas contigo en las charlas de la academia y otras de tus entrenamientos, dije, bueno, no, voy a ir a hacer ejercicio igual, me voy a mover igual, aunque sea, no sé, si no puedo hacer la rutina completa de peso, lo que pueda, no importa, como en lo que salga. ujú, Y volví mucho mejor de ánimo también, ¿no? por Como supuesto. si me hubiera sacado toda esa pesadez, esa densidad de encima a través del ejercicio. Sí, hoy día, justamente hoy día o ayer creo que fue, que vi una publicación en Instagram que decía que si tú estás a un 40%, a tu 40%, ir al gimnasio y hacer al 40% es realmente tu 100% Claro, de un 40%. Es lo que claro, tenías en de ese esa época, momento, en ese de esa momento, foto de hiciste lo ese que día. pudiste Ujú, y ya, y eso. O sea, en el ujú, fondo, es romper un poco la inercia claro, de este estado como en este caso sería como una especie de freeze, de ujú, quedarme estático, como me imagino yo en un estado así como que no me vea nadie, que claro. no me quedo aquí, que nadie me moleste para que el estrés se regule de una buena manera, pero eso puede obviamente estar dado simplemente porque en este momento no tienes permiso energético o sea, o al menos se interpreta en tu cerebro que no tienes permiso metabólico para ir a despilfarrarlo en el gimnasio, Ujú, claro. porque eventualmente puedes que estés estresada, un poco, no sé, agobiada con el puerperio y Ujú, con todas las cosas que con todos pasan, los pues. cambios. Entonces, Ujú, exacto, entonces eso hace que al vencer la barrera, además lo que hace es que tu cerebro te da permiso, es como, si esto era lo que me estabas proponiendo, no era lo terrible que te estabas imaginando de, oh, voy a tener que ir y subirme a una máquina a sufrir. No, esto es algo conocido
hace 35.000 años o más. Entonces, yo sé resolverlo esto y además Ujú, te beneficias de eso. Esa es la forma, o sea, de ocupar el movimiento, por supuesto, es una obligación evolutiva de nuestra especie, ¿no? Lamentablemente no es algo que eventualmente nosotros podamos negociar. ujú. Lo hacemos, pero Pero sale no caro tendría que ser, finalmente. claro, claro. Ahí hay un error de criterio, digamos, de cómo ponemos el movimiento en nuestra vida, ¿no? Claro, pero es porque también hay inflamación en el Sí, medio. pues. Cuando hay inflamación, se puede eso traducir en alguna especie de resistencia a la insulina y eso también lo que hace es generar una resistencia a otra hormona que va de la mano con la insulina, que es la leptina. Ujú. Y la leptina es la hormona de la motivación para moverse. Entonces, Mira. cuando hay este circuito funcionando así, no Ujú. tienes ni una gana de moverte. Entonces, Bueno, también tiene una explicación sí, hormonal. sí, 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 muy interesante tener como esa visión de todo el ámbito y también sacarse a veces como culpas, ¿no? Por las Claro. sensaciones que uno tiene, ¿no? Sí. Porque uno muchas veces cree que falta motivación de voluntad, que sí, obvio que hay una parte de eso, ¿no? Pero no todo es eso, ¿no? Muchas veces son estas condiciones internas que están jugando ahí y que hay que saber cómo juegan para cambiarle el rumbo. En el fondo también hay que, en el caso de la mujer en sí, Ujú, que también ahora hay mucha información asociada al ejercicio y al ciclo menstrual, ujú, es que también hay que comprender y educarse sobre en qué momento del ciclo estás y qué tipo de actividad física conlleva o te vas a ver favorecida en esa parte del ciclo. ujú, Porque claro, también hay mucha información dando vueltas que no, que la motivación, dale, y si no, si es que yo lo hice, tú no, no, claro. esto es caso a caso. Si eres mujer, tienes que fijarte además en tu ciclo menstrual, si es que dormiste bien o mal, si es Sí, po. que tu nene se despertó de noche y a lo mejor dormiste 2 horas, quizás sea Pues lo mismo la parte contraproducente. emocional, cuando uno está mal emocionalmente, a mí me pasa, por lo menos el rendimiento me baja un montón, Por versus cuando estoy supuesto, feliz, no sé, contenta, cambia todo, ¿no? por supuesto, pero claro, escuchar esas señales del cuerpo humano, que sería como aprender a seguir las instrucciones del Ujú. fabricante, que dicho sea de paso, tengo un podcast que se llama así, Ah. por si lo quieren escuchar, son Ahí 8 lo capítulos. dejamos ahí abajo. Ah, Ahí lo dejan ahí lo de abajito, YouTube. dale like y síguelo. Dale like y síguenos. eh, Seguir las instrucciones de nuestro fabricante va a hacer que podamos gestionar sin duda mejor el estrés y sobre todo nos acerquemos a que yo creo que lo principal que pasa es que Ujú, estamos alejados o no comprendemos cómo funcionan nuestros circuitos de la recompensa, que diría yo que eso es más, incluso es más relevante en las enfermedades modernas incluso que el estrés. O sea, ujú. que no sabemos qué cosas realmente nos recompensan. Estamos estresados, entonces buscamos recompensa en Claro. otras cosas que son Que, fáciles. y que cosas que justamente no hacen mal, pues, ¿no? Como el Justamente, alimento procesado, el café, justo es como claro. Todo lo que contraproducente. sale, como la que está Lo en la que no hay que góndola hacer. del medio del supermercado, que curiosamente está al alcance de la mano de Claro, todos. y en las cajas Eh, que uno termina agarrándose algo. Claro, o sea que la industria sabe perfectamente Sí. esto. Lo que tenemos que hacer nosotros es entender por qué quiero esa recompensa y por qué la quiero a cada rato, por qué Ujú, necesito tantos premios. Y ahí probablemente la causa la estemos encontrando en la emoción o en la ujú, construcción de los patrones emocionales ujú. y todo lo demás. O en el estilo de vida que uno está teniendo. Bueno, ahí nos vamos a otro tema, pero sí, Sí. cuando uno está en una vida que no le gusta. Lo que hago también a veces antes de mandarte a mis pacientes es preguntar, cuando entramos en esto de la emoción, yo digo, bueno, hazme una lista, que quizás es algo que le puede servir a las personas que van a ver este video o que lo Ujú, están viendo, es hacer una lista de las cosas más importantes para tu vida, digamos. ujú, Eso sería como, uno podría hacer o tomar la estadística mundial, es como las personas ponen la familia y los amigos, los tiempos de ocio, los hobbies y después viene el trabajo. Y cuando tú le cambias la pregunta, le dices, bueno, entonces este es tu listado y tu orden, tu ujú, podio, y ahora dime cuánto tiempo le dedicas a cada cosa. Chan. Y te vas a dar cuenta que le estás dando un montón de tiempo a algo que no te genera, que es el último en la lista. Entonces, eso Mm, podría explicar
muchas cosas, muchos temas de ir a buscar recompensa en otros Sí, lados, po, porque no de estoy todas haciendo lo maneras. que quiero, porque realmente lo que me gustaría es estar más tiempo con mis seres queridos, o abrazar a mi pareja, o estar más tiempo en eso, o tener más tiempo libre para hacer, aprender a, o sea, volver a meterme a las clases de pintura, pero no le estoy, concretamente no le estoy dando el tiempo por el ritmo de vida que Ujú, supone vivir en este sistema en el fondo. ujú. Muy buen ejercicio. Aquí Ujú. yo me hice un cuadrito con algo parecido, de que para qué hago lo que hago, tanto como para motivarme como para no olvidarme de eso, ¿no? Sí, es Aquí claro, para no olvidar, sí, no olvidar la motivación en lo que te y moviliza, por me puse supuesto. ahí las cosas que son importantes para acordarme. Pero Muy para las bien. dos cosas, pues, ¿no? Porque a veces uno no tiene ganas de hacer lo que tiene que hacer y por otro lado no perderse el rumbo, ¿no? En qué estoy. Bueno, Sí. pero todo esos ejercicios de conciencia también se pueden hacer cuando relajamos el sistema nervioso y hacemos todos estos aspectos, regulamos, perdón, todos estos aspectos de los cuales estamos hablando. Cuando bajamos la guardia, en el fondo, si bajas la guardia, el sistema primero te va a hacer pagar, es lo que habitualmente pasa. Cuando estás mucho rato peleando y bajas la guardia, vas a pagar. Ujú, De alguna forma, puede que te dé una gripe, que te dé una ujú, diarrea, que tengas mucho sueño, que no tengas energía, pero cuando pagas esa deuda empiezan a aparecer cosas buenas, digamos. ujú, ujú. Como las reflexiones. Ujú. Ujú. Pablo, ¿algún consejo o ejercicio o algo que nos puedas regalar, que nos puedas dar, que nos ayude a encontrar este equilibrio en nuestra vida? Tengo, diría que podrían ser dos cosas. La primera es que siempre lo planteo de esta manera. Lo primero que hay que hacer cuando uno está rebalsado desde el punto de vista del estrés, creo yo que es darse un tiempo para analizar la situación. Y no solamente desde el punto de vista emocional, sino que imaginarme este vaso de acumulación de estrés y ver cómo está la emoción, cómo está la parte física, digamos, si estoy muy, más sedentario de lo habitual, o si es que estoy comiendo peor, o estoy más hinchado o hinchada, o hay temas químicos, físicos o emocionales, y si es que encuentro cosas que sean estrés silencioso, quizás tomar algunos tips para bajar un poquito la intensidad de ese estrés. Por ejemplo, si estoy 8 horas sentado, Ujú, quizás cada 2 horas poder salir de la silla, subir una escalera rápido y bajarla lento y luego volver a sentarse puede ser una buena estrategia. Lamentablemente no sirve estas recomendaciones para este objetivo, estas recomendaciones de las mutualidades, de la AH, mm, ¿ya? No sirven para que se mueva mucho la sangre. Lo que queremos realmente es que la sangre deje de estar estancada y se empiece a movilizar. Y eso mm. se logra en 2 o 3 minutos haciendo un ejercicio que sea desafiante Ya, y eso, luego volver a desafiante. la silla. O sea, se llama sitting break o snacks de movimiento también le han puesto algunos influencers de Instagram, pero básicamente eso es salir de la silla. Ujú, ¿Sí? En el caso de que el problema esté en el sedentarismo, que es lo ujú. más probable porque la mayoría de la gente Sí, está 10 horas sentado. la mayoría debe tener ese problema junto con otros. Claro, y eventualmente lo que encontremos en ese análisis eh, por cada cosa que encontremos podemos hacer alguna cosita, ¿sí? O Ujú, sea, si es que el problema está en la alimentación, habrá que buscar una estrategia para limpiar la alimentación. ujú. Si es que el problema está en la hidratación, también. Claro. Pero Bueno, primero es hacer como una especie de autodiagnóstico. Y ujú, después, para el efecto como agudo del estrés, como esta sensación como ya que estoy a punto de ujú. reventar, Sobrepasado. lo que puede ayudar es generar una presión pequeñita, como imaginarse que tus, tus dedos de las manos pesan lo mismo que un caramelo o un frugelé, ¿Ya? ¿sí? Con esa presión, presionar tus ojos y mantener esa presión durante Ujú, 30 o 40 segundos, respirando profundo, tranquilo, tranquila, descansar y volver a hacerlo 2 o 3 veces. Eso ujú, activa zonas muy asociadas a elementos parasimpáticos. Está muy ujú, asociado al nervio vago y ayuda un montón a equilibrar el estrés. Hay ujú, otras técnicas, pero esa técnica es una técnica que además puede ir de la mano de 3 4 minutos de meditación guiada en YouTube. O sea, ujú. después de Buenísimo. que veas este video, te pasas a la meditación y haces 3 4 minutos y haces esto con un poquito de presión en los ojos.
Y eso Ya, debería ayudar a que el nivel de estrés se reduzca, o sea, que entre el ujú, sistema parasimpático a decirle al que está peleando, oye, ya, basta tranquilo. y fíjate, no hay ningún depredador aquí. Sí, yo por ahí también podemos dejarlo acá abajo. Tengo un audio hipnótico para las crisis emocionales, así que podemos complementarlo ahí con el ejercicio que nos dejó Pablo. Lo vamos a dejar ahí en la descripción. Ujú. Pablo, ¿algo más que nos quieras decir que no te haya preguntado? O sea, como conclusión diría, Ujú, sería un resumen de realmente entender o autoconocerse en relación al estrés, si bien es algo personal, hay muchas cosas que están seteadas desde la célula, desde que somos Homo sapiens, ¿sí? ujú, Y ese aprendizaje de cómo funciona realmente nuestro cuerpo cuando estamos sometidos a una alerta es muy útil para desnudar el problema real ujú, y no disfrazarlo de otra cosa, ¿sí? O sea que hay veces que el problema es claramente emocional, pero está condicionado por una condición inmunológica ujú, e intestinal. O sea, claro, que en el intestino se secretan serotonina y dopamina, que son neurotransmisores del sí. ánimo. Entonces, si es que el intestino no funciona bien, a lo mejor me va a costar más regular el ánimo. Entonces, tener ese conocimiento y esa introspección a través de esta pequeña cápsula que estamos haciendo puede hacer la diferencia para entender de dónde viene el problema. Sí, de todas maneras. Además, muchas veces es más fácil cambiar las acciones. Por ejemplo, cambiar algunas cosas en nuestro estilo de vida, como la alimentación, que yo sé que no es tan fácil, pero dar ese cambio es más fácil que a veces ordenar nuestro mundo interno emocional. Entonces está bueno empezar por los lugares más fáciles también, ¿no? Para ir encontrando este bienestar más rápido. Claro, es como entrar por el patio de atrás a veces. Como tú dices, a veces hay una resistencia del mismo sistema y de la persona en sí a ir a la escena del crimen, digamos, que en el Mm, fondo es lo que justifica los patrones emocionales claro. eventuales que pueda tener una persona. No sé, se me ocurre lo más básico y lo más común desde mi punto de vista es como fuiste un bebé que Mm, lloró y te sacaron a la cuna inmediatamente, probablemente vas a tener desde el punto de vista del eje hormonal del estrés, ujú, condicionantes diferentes a un bebé que fue tomado y en contacto piel con piel y toda esta cosa de la crianza respetuosa que está ujú, tan en boga ahora. Entonces, si es que yo no entiendo que el problema viene de allá, probablemente me va a costar también resolverlo desde la ujú, causa. Entonces, tomar acciones puede ser como apagar alarmas que están silenciadas, pero que están al final ujú, del cabo, es como que tu cerebro no se está enterando, es como, yo siempre digo esto, como cuando tú te metes al banco a hacer como una limpieza financiera y te das cuenta que tienes 4 o 5 seguros contratados que ni siquiera te acordáis. ujú, Eso es como se me están yendo como 100 lucas, como $100 así de la nada, ni siquiera me doy cuenta. Es eso, es ujú. descontratar esos seguros para tener más Como recursos, liberar. para Ujú, tener más energía disponible para lo que realmente es importante. exacto. Y Como cambiar si la ese alimentación. aire te permitiera ir al conflicto, ¿no? Claro, porque al final ir al conflicto, ir a resolver algo, Ujú. necesita igual Sí, energía, digamos, sangre o sí, energía de la que tú quieras, pero sí. cuando hay una mala administración de esa energía, es también por sí sola un factor estresante. O Ujú, sea, lo otro que es interesante de entender ahí es que para que nosotros podamos estar relajados o dormir, por ejemplo, relajar ujú. un músculo, necesitamos el doble o hasta el triple de energía que para contraer un músculo. O sea, Mm, para estar relajado necesitamos recursos y más. Entonces hay veces mm, que por la carencia de recursos no logramos entrar en una relajación. ujú, Esto, el típico discurso es, oh, estaba tan cansado que no pude dormir, ujú, sí, porque no tengo la energía disponible para apagar la para entrar en ese contracción que estado, tengo. claro. Ujú, Entonces también saber administrar esos recursos tienen que ver con la hidratación, con la alimentación, con el movimiento, con la entrada de sol a la primera hora del ujú. día.
y una serie de cosas que hablamos en algunos cursos o de entrenamiento Ujú, antiestrés, y que eventualmente creo que en abril o mayo vamos a lanzar un cursito de eso, así que a ver si ujú, es qué que se interesante. animan. Buenísimo. Entonces, bueno, justo te quería preguntar si las personas quieren seguir aprendiendo contigo, qué vías tenemos para que se informen o dónde te pueden contactar. Bueno, la primera vía de contacto o de información es mi Instagram, que es @osteópata_Pablo. Ahí estoy bastante activo en el último año, subiendo harta información. Además, ahí también se puede optar a algunas guías que son gratuitas. Eh, Ahí estoy permanentemente haciendo cursos de hidratación, de alimentación, de gestión del estrés, de estos diferentes tipos de estrés y cómo gestionarlos específicamente cada uno. Eh, entonces estoy enfocado en eso desde mi red social y Ujú, ya desde la parte clínica presencial o también online, también a través de mi Instagram pueden mirar la agenda a través de Encuadrado y mirar las citas presenciales en donde se complementa todo esto, pero mucho ujú, más específico, porque en el fondo claro. aquí estamos hablando de cosas generales. Ujú, En el caso de la consulta presencial son cosas específicas para cada caso, ujú, además de un tratamiento osteopático manipulativo y todo lo demás, que eso ujú. no se puede hacer en cursos. Online. Todavía no Está se bien. puede. Bueno, buenísimo. Y algo de esto también vamos a tener en la Academia Emocional. Ya les contaba que Pablo es uno de nuestros invitados profesionales para que nos cuente cómo seguir gestionando esto del estrés de la vida moderna, estos distintos tipos de estrés. Le decíamos como el primer eslabón de este paso a paso para que justamente tengamos aire para irnos metiendo en los siguientes pasos de la gestión emocional y podamos finalmente vivir con más alivio emocional y mayor claridad mental y mejorar nuestras relaciones también. Esa es como la idea. Por Así que, supuesto. Pablo, te agradezco mucho como siempre que ahí me acompañas en todas mis locuras. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Tu conocimiento es súper valioso y bueno, espero que podamos haber ayudado a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Bueno, gracias a ti, Betania, como siempre un placer y siempre dispuesto. Saluda a tu comunidad y nos veremos en la academia. Ujú, así es. Un gran abrazo, que estés muy bien. Chao, chao.